Ya. Hola, estamos acá en el live que les comentábamos, donde vamos a hablar de alimentación ayurvédica, mindfulness y mindful eating, y estamos con la Sole Cerda, que es una de las profesoras del diplomado de mindful eating y alimentación ayurvédica, y yo que soy una de las profesoras también del diplomado. Así que la invitación es para que ustedes nos puedan hacer preguntas y puedan también enterarse un poquito de lo que estamos haciendo, así que vamos a esperar un ratito que se conecte más gente y para partir. Ahí ya tenemos a Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? A Coté también le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida también a Antu Malwen. Así que ya a poquito nos vamos reuniendo por acá. En Facebook vemos también gente por ahí. Ojalá nos saluden y puedan ir haciendo ya sus preguntas para que podamos ir contestando. Vamos a esperar entonces un minutito más y vamos a empezar a compartir y a conversar acerca de este tema que es tan interesante hoy día, como es la alimentación, qué significa mindfulness, mindful eating, cuáles son las implicancias de la alimentación ayurvédica y cómo se ha ido expandiendo también en todos lados, cómo se han ido integrando las sabidurías también orientales en los temas de alimentación a nuestra realidad occidental. Por ahí, Club Esferas, Copiapó también bienvenidos, Espacio Yoga, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a partir y vamos a ir hablando un poquito de alimentación. La verdad es que esto es un tema súper actual, ¿no es cierto? Y que ha traído varias implicancias, ya que, como saben ustedes, hay altos índices de obesidad. Se ha descubierto cómo afecta el tema del estrés en la alimentación y el estilo de vida que actualmente estamos teniendo, donde muchas veces no nos damos el tiempo de alimentarnos, donde muchas veces la forma en que comemos tiene que ver con las emociones que tenemos, como la culpa, el estrés, la ansiedad, de repente comemos por pena, etc. Entonces la idea es que podamos ir compartiendo un poquito estas nuevas tecnologías que están impactando en distintos lugares como en Europa, en Inglaterra, y hablarles un poquito de esto y que vayan conociendo. Pues como les comentaba, estaba aquí con la Sole, que es terapeuta en el tema ayurvédico y además terapeuta ocupacional, para que nos cuente ella un poquito primero cómo esto de la alimentación ayurvédica y cómo se ha ido desarrollando hasta hoy día. Bueno, hola a todos. Bienvenidos, y la idea es que podamos compartir un poco de la información que tenemos y para que se motiven a participar de este curso que es bastante interesante. El Ayurveda es una ciencia muy antigua, milenaria, y ha permanecido durante mucho tiempo en la vida de las personas, fundamentalmente por la trascendencia que ha tenido. Y al igual que, por ejemplo, la medicina china, permea como nuestra vida a pesar de lo agitada que puede ser, o a pesar de lo complejo o diferente que puede ser nuestra vida en la actualidad, como era cuando esta ciencia a lo mejor fue formándose. Principalmente, algo importante que siempre destaco de la Ayurveda es que es aplicable a cualquier parte del mundo, a cualquier persona en cualquier parte del mundo. No es necesario estar en India, no es necesario comer comida india de alguna manera, sino que aplicarlo a nuestro método, a nuestro estilo de vida, a las recetas ancestrales que también nosotros poseemos, porque también hay una sabiduría en esa forma de alimentarnos. Entonces, de alguna manera la Ayurveda significa la ciencia de la vida y representa cómo vivir nuestra vida utilizando de la mejor manera como los recursos que uno tiene, de acuerdo a las estaciones, de acuerdo al lugar que habita,
y esos recursos implican muchas cosas, especialmente los alimentos, que son los que nos permiten estar vivos. Entonces, uno puede aplicarlo en cualquier parte del mundo. Por eso la gente a veces se complica, porque piensa que va a ser muy complejo seguir el Ayurveda, va a ser muy complejo hacer una dieta, porque ¿de dónde voy a sacar todas esas cosas? Todas las cosas, los alimentos, las especies, están disponibles. Y la idea es que también lo adaptemos a nuestro territorio, a lo que tenemos, a lo que van dándonos nuestras estaciones acá en Chile, de acuerdo a donde cada uno vive. Chile, tiene extremos. Sí. Entonces en el norte es muy seco, muy caluroso, y a diferencia del sur, que es muy untuoso, mojado. Entonces hay otras condiciones de la naturaleza, y también otras condiciones que se manifiestan en un nivel mental en las personas, y eso también es importante. Entonces, de alguna manera el Ayurveda nos va dando como claves o orientación de cómo seguir nuestra rutina alimentaria de acuerdo al lugar que habitamos, de acuerdo a nuestras condiciones mentales, de acuerdo a las estaciones que estamos viviendo. Una de las cosas que yo creo que a la gente le va a parecer súper interesante, y a mí también me parece interesante respecto a la alimentación ayurvédica, que este sistema no es una dieta y que implica mucho más que el alimento que te comes, sino que tiene que ver con la relación que establecemos con el medio ambiente, como dijiste tú, como los ciclos, las estaciones del año, también con nuestra constitución particular, y el aprender a alimentarse de esta manera va equilibrando también nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra salud física y mental, y también las relaciones emocionales con los demás y con el entorno, ¿no es cierto? Y esto es lo que finalmente viene a ser un match, como se dice, con el tema del mindful eating y todo este tema de la meditación, que es lo que hemos nosotros incorporado, ¿no es cierto? La idea es que esta relación con los alimentos y este espacio de autoconocimiento nos lleva a hacer un cambio que no solo está relacionado con los alimentos o nuestra imagen corporal, que sin duda también se beneficia porque vamos teniendo una salud física y mental. Por lo tanto, esta salud física y mental que tenemos a partir de los alimentos que escogemos y el modo que empezamos a tener distinto de vivir con la meditación impacta, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces, una de las cosas que me encanta en la Ayurveda y que me gustaría que explicaras un poquito para que las personas supieran, es que no es una dieta y que es complejo. Que es complejo quiere decir que requiere un proceso autoinvestigativo, y es un proceso donde uno va teniendo sabiduría de qué alimentos le hacen bien, qué alimentos le hacen mal, en qué momento, y esto va impactando nuestras emociones, las relaciones con nosotros mismos y nuestro modo de vivir también. Exactamente. Es que, claro, es súper importante lo que dice Paulina también, de que nosotros también somos seres complejos y dinámicos. Entonces no permanecemos estáticos, ni definidos, ni permanentes a través de nuestra historia. De hecho, un día puede tener muchos cambios, una semana. Entonces, en ese aspecto, la Ayurveda se preocupa de que hay momentos determinados de la vida, pero la base está en la constitución, de alguna manera, en cómo nosotros formamos parte del universo. Y bueno, está la teoría de los 5 elementos, que es fundamental, que tiene que ver con que los 5 elementos que permean toda la materia, finalmente, más allá de nuestra propia constitución, al universo, a la naturaleza, todo está permeado por estos 5 elementos. Y en Ayurveda, la base estructural está dada, nuestra base estructural, fisiológica, mental, está dada por esa composición, por los 5 elementos. Pero cada uno de nosotros tiene una composición diferente. Se habla que en la concepción se provoca como una influencia del padre y de la madre, y esa influencia es la que nos va generando esta composición, o pakruti se le llama en la palabra sánscrita, que es con la que uno nace. Nace con esa composición, de esa distribución de estos 5 elementos, porque los tenemos todos, y a medida que voy creciendo, eso va generando cambios, vamos cambiando, ¿ya? De acuerdo, de hecho, en la vida, desde el nacimiento hasta como los 15 años, uno tiene una composición como más predominante de elementos de formación, de sustento, de más tierra, de tener como más estructura, porque me estoy preparando para lo que viene después. Entonces, eso ya es una cosa que es variable entre las personas.
Y después ya de adultos, cada uno puede tener constituciones parecidas, pero las proporciones son totalmente distintas. Y además que de acuerdo a nuestro ambiente, las va también variando. O sea, de repente aumenta un elemento, después aumenta otro. Y entonces lo interesante de eso es que para encontrar aquellos alimentos o aquellos sabores que también que te van ayudando a este proceso, es súper importante el proceso de autoinvestigación personal y no tomar esto como una dieta, ¿no es cierto? Sino como un estilo de vida que te va sanando también. Finalmente eso es importante porque es un proceso de autoconocimiento constante de también darte cuenta que tus emociones impactan en el resto de tu cuerpo, que ciertas emociones se hacen más predominantes en ciertos estados o en ciertas estaciones. Entonces hay un cambio constante en el cual uno, claro, a veces no en medio de la vorágine, en medio del estrés, de tantas cosas pendientes, de los distintos roles que tienen las personas, sean laborales, familiares, padre, madre, trabajador, amigo, hay muchos roles sociales que hoy día también son importantes. La gente se va perdiendo como en detenerse y buscarse y decir ¿qué me está pasando? ¿Por qué hoy día amanecí de determinada manera? ¿Tendrá que ver también con lo que comí ayer, anoche, o comí muy tarde y resulta que parece que no dormí muy bien, hoy día estoy con una ojera y estoy un poco malhumorado? Y es impactante también como esto que nos ocurre, que muchas veces la gente cree que la alimentación está solo ligada a un estado físico, o sea, si como tal cosa me puedo enfermar o engordo o adelgazo. Finalmente es una relación que incorpora todas nuestras emociones, o sea, a medida que nosotros tomamos un alimento que está relacionado con este proceso autoinvestigativo y que nos equilibra tanto nuestro físico como nuestras emociones, nuestra relación con el medio. O sea, es totalmente un cambio en la forma de alimentarnos y de vivir. Por eso, muchas veces lo que les pasa a las personas en general es que no es sostenible una dieta, ¿no? Porque uno cree que ve un alimento y ese alimento hace mal, entonces finalmente se crea un estrés que no es capaz de sostener porque no está trabajando esto como un proceso que aborda toda tu vida. Exacto. Como un acto desde el profundo amor por uno mismo, más que por la imagen corporal que uno quiera tener. Y cuando uno hace desde un cambio de estilo de vida, de alimentación, desde esa motivación y lo que vas incorporando a tu vida, los cambios que vas incorporando van transformando esta relación, eso sí es sostenible en el tiempo. Claro, porque es dinámico. Entonces, por eso también la naturaleza da ciertos alimentos en ciertas estaciones. Nos hemos olvidado un poco de eso, pero pensaba en que finalmente, claro, una dieta además no es sostenible porque, claro, te restringe alimentos que supuestamente tendría que dejar para siempre. Claro. Y quizá, claro, podemos convenir en que hay alimentos que pueden ser, no sé, que para uno no son tan positivos. Claro, pero eso es variable y depende también del autoconocimiento que uno va haciendo. Y tampoco significa que uno no lo tenga que consumir nunca o lo tenga que consumir en exceso. Es como la propia sabiduría de saber cuándo tomar algo, cuándo no. Desde la Ayurveda, con estos 5 elementos, ese conocimiento se va guiando bastante finalmente, porque, por ejemplo, uno de los doshas, que en Ayurveda se habla de doshas como los biotipos o como estas fuerzas predominantes que uno puede tener, que son 3 fuerzas. Y eso es lo que uno va descubriendo también dentro de su proceso investigativo, que se desequilibra, cómo ayudar. Claro. Entonces, por ejemplo, si uno de esos doshas, que es una de esas fuerzas, está compuesta por vata, por ejemplo, de espacio y aire, eso quiere decir que y que una persona, por ejemplo, tiene predominio de ese dosha, no es que los otros también los tienen, hay momentos del día, por ejemplo, donde ese dosha se exacerba en el cuerpo, naturalmente, por la rotación de la tierra, por la luz, por la pesadez, ¿ya? Y en ese momento también el cuerpo está necesitando como equilibrar el exceso de esos elementos. Lo mismo puede pasar en una estación del año. Claro, entonces ahí lo que pasa es que la gente cuando se desequilibra, por ejemplo, si tuviera esta constitución vata,
escoge muchas veces alimentos que potencian ese desequilibrio, ese aumento de estos Claro, elementos, claro. en vez de escoger otros alimentos o sabores que ayuden a bajar esta... Que contrarresten, claro. Y eso impacta a nivel de enfermedades físicas, emociones... mentales, por supuesto, porque en el fondo... la constitución de la persona es mente-cuerpo, entonces no deja como las emociones, la mente, el proceso mental aparte, está todo unido. Entonces es interesante como ir revisándolo y entendiendo que hay un dinamismo, que hay que ir cambiando, que hay que ir poniendo atención. Entonces muchas veces la gente sigue una dieta cualquiera, aunque sea dieta ayurvédica, por ejemplo, pero lo interesante y lo bonito que tiene este curso es que a uno le enseñan cómo hacerlo, más allá de qué alimentos ingiero. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa finalmente? Es que no tiene sentido que coma algo que a lo mejor está destinado a equilibrarme, es súper sano, qué sé yo, tiene una serie de condiciones que hacen que sea un buen alimento. Si me lo estoy comiendo con una mente de verdad estresada, enrabiada, no sé, muy enojada, apurada, sin poner atención a lo que estoy haciendo, a lo que estoy comiendo. O dejándome llevar por motivaciones que a la larga me generan, aunque esté comiendo lo más saludable, estrés y más culpa. Por ejemplo, Exacto. Yo podría tener una composición y elegir un alimento que me equilibra, pero seguir súper parada en algún juicio que he hecho, como si soy delgada la gente me va a querer, Exacto. o si como esto no está permitido, sin revisar un poquito cuáles son mis juicios, tener un proceso de autodescubrimiento de cómo me relaciono además con los alimentos, con los demás, conmigo mismo. Y ahí es donde empieza a tener, ¿no es cierto?, este match con lo que es mindfulness y el tema de la práctica meditativa y cómo esta se aplica a los alimentos. Bueno, para contarles también un poquito del mindfulness y cómo se va como encontrando, ¿no?, con la alimentación ayurvédica, cómo conversan y además cómo están unidas bajo una visión donde comprendemos que mente, cuerpo y entorno están ligados. O sea, si tú, por más que te digan come frutas y verduras todo el día, si tú estás en un espacio donde no hay tantas frutas y verduras, vas a tener que saber cómo enfrentarte a eso. Si tú trabajas todo el día en una oficina, tienes también que o adaptar los alimentos que comes a este estilo de vida para que sea lo más saludable y te ayuden, o también decidir cambiar este estilo de vida. Y eso es un proceso. Eso es un proceso de autodescubrimiento y de ir experimentando la vida y participando de la vida. Por eso las dietas no son sostenibles. Tú trabajas todo el día, vas a hacer una dieta y te dicen usted tiene que alimentarse de esta manera y comer esto en estas horas, y resulta que eso no conversa muchas veces con tu forma de vivir o la rutina que tienes, por lo tanto no es sostenible. Por eso es importante que este cambio que uno hace sea más profundo. Hoy día el tema particularmente del mindful eating, que es la práctica de mindfulness, que es un estado de estar presente, de estar consciente que se trabaja, está muy presente en la actualidad, sobre todo en España, como les contaba, en Europa, en Inglaterra, y proviene del mindfulness porque actualmente estamos viviendo un momento donde las enfermedades del siglo XXI sin duda son las mentales y tienen que ver con los modos de vida que tenemos, ¿no es cierto? Estamos sujetos a mucho estrés mental, estamos súper enfocados en la sociedad, el logro que es lograr cosas, y eso muchas veces trae como consecuencia la obesidad, trae como consecuencia enfermedades que están asociadas al estrés, a la ansiedad, depresión, trastornos de ansiedad, y eso tiene que ver con nuestro modo de vivir y eso impacta profundamente el modo alimentarnos. Nosotros tenemos una relación súper emocional con la comida. De hecho, para ustedes no es extraño, yo creo, pensar en algún momento de tristeza y haber comido un dulce, por ejemplo. O de repente tener rabia y sentir cosas en el estómago y confundir esa hambre, o sea, esa sensación emocional, o tratar de escapar de esa sensación emocional a través de comer. O muchas veces, frente a una situación dolorosa, escogen, no sé, ir a comerse una pizza o salir para no enfrentarse a esa situación. Entonces, muchas veces este estilo de vivir no ayuda a que equilibremos los alimentos y no entendemos cómo hemos llegado hasta acá.
Y ahí es donde aparece el mindful eating, que no es una dieta tampoco, sino que es un estilo de vivir donde nos hace revisar estas motivaciones, nos hace estar conscientes, nos hace reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo estamos viviendo nuestra vida y hacia dónde nos queremos dirigir. Y esto, fíjense que se refleja en la relación con los alimentos. Cuando uno, por ejemplo, es muy perfeccionista, y eso viene de algún juicio que uno tenga o de alguna historia particular, eso se refleja en la manera de alimentarnos. Y eso no nos lleva a ser felices, sino que al contrario, mantiene estados de estrés, de ansiedad, de culpa. Por lo tanto, el mindful eating ayuda con estas prácticas que son de meditación, pero aplicadas al proceso de alimentación, ayuda a ser conscientes de este proceso y poder tomar mejores decisiones para la vida, en cómo nos alimentamos, qué alimentos consumimos, cómo esto nos ayuda a equilibrarnos, a conocernos también a través de la alimentación ayurvédica, pero también por sobre todo nos ayuda a darnos cuenta cuando nosotros nos estamos desviando de nuestro sentido de vida y a reconocer qué cambio queremos hacer y para qué. Uno muchas veces dice, ya me quiero alimentar sanamente, pero en el fondo lo hace porque tiene un juicio, por ejemplo, porque si soy delgado me van a querer, pero en el fondo eso es un atrapamiento, es como una cárcel, vivo finalmente para cumplir eso, que no es tan así, porque uno ha experimentado que si está gordito, flaco, la gente te quiere igual, uno tiene gente que lo quiere igual. Entonces eso te persigue y te impacta y finalmente uno puede a través de la meditación soltar eso y conectarse con lo que realmente quiere hacer en esta vida. Por ejemplo, cuando uno quiere a su hijo, a su familia, uno se alimenta, la alimentación cobra sentido cuando es para ayudar a tu hijo. O sea, tú quieres estar saludable para poder estar con tu hijo, para poder cuidarlo. Entonces, es volver a reconocer este estado de sabiduría personal, donde escogemos los alimentos que necesitamos, nos adecuamos nuestro entorno o nos adecuamos al estilo de vida que nosotros realmente queremos y cómo queremos participar. Una de las cosas que más impacta del mindful eating, que a la gente le gusta, para que ustedes lo sepan y lo pueden pedir, son esto de que no tenemos un tipo de hambre, sino que tenemos 9 tipos de hambre, que es algo de lo que expone Jan Tzosen, que es una monja muy conocida en el tema de mindful eating, que hace muchos entrenamientos en otros países y ha sido una pionera en este tema. Y ella dice que nosotros tenemos 9 tipos de hambre, entonces uno realmente cuando come ve uno, así como ya, así, poniéndole todo el color, uno reconoce que en algo le afectan las emociones. Pero fíjense que uno come no solo por hambre, sino también come muchas veces para calmar algún pensamiento o porque tiene pensamientos que lo molestan. También come porque no le ha pasado a veces que están en un restaurante, ya están satisfechos y ven al garzón con los postres y se quiere comer los postres y eso es un hambre visual. Entonces así existen muchos tipos de hambre por los que uno se alimenta y uno no los logra reconocer, por eso lo resuelve rápidamente con comida, ¿no es cierto? O muchas veces el hambre mental te lleva también a prohibirte la comida cuando realmente la necesitas. Exacto. Entonces, esto es un proceso de búsqueda. Actualmente nosotros estamos dictando este diplomado porque creemos que la alimentación es un tema fundamental hoy en día, donde se reflejan muchas enfermedades sociales y mentales y que se convierte en una temática muy importante que podemos trabajar con otros y sanarlo a partir de eso. Se ha convertido esto en un movimiento mundial porque claramente somos conscientes de que solo los estudios científicos, si bien aportan, no han sido suficientes ni sostenibles, lo mismo que pasa en salud mental, y que se necesitan nuevas tecnologías que sepan abarcar la totalidad del ser humano, y esta totalidad del ser humano es lo que permite la integración de estas herramientas orientales, ¿no? Que llevan, si la ciencia lleva 200 años, la sabiduría oriental lleva 2000, 3000 años atrás. Entonces, tomar esto y poder integrarlo a esta sociedad empieza a aparecer como una solución real al tema de la alimentación y cómo vivimos y nos movemos en el mundo actual. Muchas veces las personas necesitan van a hacer una dieta y
las investigaciones que han salido actualmente han ido ayudando, pero se necesita este cambio y esta integración, porque lo que vemos finalmente es que la obesidad ha aumentado, los índices de la gente que se siente culpable, la sensación, sobre todo en las mujeres, que hay un aumento de tener que cumplir con un patrón, porque esto es muy famoso en el tema de las mujeres. De hecho, acá estamos sentados hablando del tema, porque es una presión social y todo esto ha ido en aumento. Entonces, enfermedades metabólicas también. Enfermedades metabólicas, incluso de repente los roles de género impactan, ¿no? Impactan en los juicios que tenemos. Una mujer debería comer menos, un hombre más, debería comer cosas más saludables, Claro. y todas estas cosas van impactando en nuestra relación con los alimentos. Y la idea es desnudarnos de todos esos complejos y encontrar lo que realmente es sabio y saludable para nosotros. Entonces ahora con la Sole las queremos invitar también a hacernos preguntas. La idea es que ustedes puedan preguntar y las dudas que tengan más específicas, de tips que les podamos dar respecto a la alimentación, y por supuesto también invitarlas a ser parte de este diplomado, de este movimiento, donde van a aprender no solo a cambiar su propia relación, sino que a través de esta experiencia integral, donde van a conocer las técnicas y todo lo asociado al mindfulness, las técnicas y todo lo asociado al mindful eating, y hacer este proceso investigativo, conocer su biotipo con la alimentación ayurvédica y ayudar a otros a encontrar ese biotipo y lo que les hace bien y lo que les hace mal respecto a la alimentación, pueda ser una tremenda herramienta para ustedes y para trabajar con otros en este tema que ya es normal y que le afecta a muchas personas, y todos están buscando una solución efectiva que sea sostenible a largo plazo. Así que por ahí no veo preguntas, veo gente por ahí, no les he podido hablar. La Mariluz, Karen Castillo, Magia Humerios, Yani, las saludamos por ahí y las invitamos a hacer preguntas. Por ejemplo, sería Miguel también, sería entretenido, Sole, de repente que nos contara un poquito cómo reconocemos un poquito los biotipos o qué características tienen. Voy a hablar un poco de los 5 elementos y de ahí cómo eso se ve reflejado en los ¿Y qué tiene que ver con los alimentos también? ¿Cuál es la relación? Hay una conexión, claro, porque la base está dada por estos 5 elementos que permean la materia. Entonces cuando pensamos en eso tenemos que pensar que toda la existencia está basada en estos 5 elementos, ¿ya? Incluidos los alimentos, incluidos nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestra mente, la naturaleza, todo. Entonces es muy entretenido como ir clasificando un poco la naturaleza y a nosotros mismos a través de estos 5 elementos. Los 5 elementos básicos son el espacio, o éter también se habla en los textos, el aire, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Espacio, aire, fuego, agua y tierra. Esos 5 elementos son la base. Entonces de ahí en adelante surge la presencia de estos 5 elementos, está en todo. El espacio, por ejemplo, es algo bien singular y que a la gente le cuesta comprender, pero representa el espacio, el lugar donde habita la materia, el lugar donde el resto de los elementos se posiciona, como que si no tuviésemos espacio nosotros también, ¿dónde estaríamos? El espacio del universo, el espacio también como que nos otorga la tierra que habitamos, el espacio de esta sala, ¿ya? Y también lo podemos aplicar a nuestro interior, los espacios interiores como de los órganos, las cavidades, todos representan un espacio donde finalmente adentro se va a posicionar algo, va a haber algo, un elemento más. Entonces bien bonito entender que para que exista como todo, el espacio es la base. Entonces, por ejemplo, Vata, Pitta y Kapha son los 3 doshas, donde se resume en el fondo esta presencia de los 5 elementos. Vata, y que también en Ayurveda se le habla como de biotipos, humores biológicos, doshas, etc. Estos 3 son Vata, Pitta y Kapha. Vata es la combinación o el resultado del aire que habita el espacio. Finalmente es como la presencia de aire dentro de un espacio.
Pita representa a la combinación de fuego más agua. Y siempre le hago esta misma aclaración, que no es como agua que apaga el fuego, sino que al contrario, como un aceitito, como esa composición de un líquido caliente. Y si nos fijamos, muchas veces el fuego habita un medio líquido, ¿ya? Pero también pensemos que es como medio untuoso, más oleoso. Perdón. Y Kapha es la representación de la combinación del elemento agua más tierra, ¿ya? Entonces, Vata representa, en simple, porque las personas se complican con esto de que tienen como propiedades, entonces dicen es frío, es liviano, entonces dice, entonces la persona liviana, un poco. Pero cuando uno piensa solo en los elementos, si pienso en un espacio que solo tiene aire, lo que voy a pensar en mi análisis tiene que ser, ¿esto es pesado o ligero? Ligero. ¿Y cómo nos impacta a nivel físico, mental, que sea ligero? Que sea ligero, por ejemplo. O que sea este exceso de aire. Ya, que cuando, claro, lo que puede ver uno primero es que las personas con predominio Vata, que tienen mucho Vata por sobre Pita y Kapha, son más livianas, a lo mejor tienen una tendencia como a perder peso o a ser más livianas, o con una situación estresante generalmente, una pena, qué sé yo, un problema, bajan de peso rápidamente y son como frágiles. Entonces hay una liviandad que se observa en la constitución física primero. En la mente también hay propiedades como de liviandad al ver que la persona le cuesta, como que sus pensamientos van y vienen, es como desordenado, su pensamiento es como irregular, y ese pensamiento como irregular o inestable o como muy nervioso, muy móvil, también se manifiesta en que sus rutinas son ligeras porque son un poco desestructuradas. Es una persona que a lo mejor le cuesta ordenarse, que empieza una cosa y que rápidamente se va a otro lado. A nivel físico, las personas que con más predominio Vata quizás tienen como problemas digestivos, como que se les secan los intestinos, más constipación porque hay mucho aire en los intestinos. Entonces, la presencia del espacio, del aire dentro de ese espacio, genera estas propiedades de liviandad. ¿Y qué emociones, por ejemplo, aparecen más? Más miedo, ¿Ya? Inseguridad, nerviosismo, ansiedad. La ansiedad es como un componente de todo, ¿cierto? Como que dentro de todo está ahí. Sí. Y esas como que representan esta sensación de quedarse así como, ¿qué hago? O con mucha movilidad, porque finalmente el aire es móvil también, es móvil, es ligero, es secante y es frío. Entonces todas esas cualidades que uno ve de un espacio y del aire se pueden traducir en cómo lo vivo corporalmente, fisiológicamente, orgánicamente, mentalmente, pero también en la naturaleza. Claro, entonces también hay alimentos que tienen estas cualidades y cuando uno los consume aumentan este estado. Y otros que ayudan a disminuirlo. A contrarrestarlo. En Ayurveda siempre se habla de que lo similar incrementa lo similar. Si yo tengo calor y me como un ají cacho de cabra, lo más probable es que me ponga más roja, tenga un poco más de rabia, más intensidad, más calor digestivo. Pero, que aumente ese estado. Claro. En cambio, entonces en Ayurveda siempre se está explicando, nos enseña la Ayurveda que tenemos que contrarrestar las propiedades para no desequilibrarnos aún más. Entonces, ¿cómo contrarresto? Dándome lo opuesto, ¿ya? Si tengo frío, la naturaleza no se abriga, es como lógico, ¿cierto? Eso, ¿sigo con Pita? Sí, dale. Y de ahí yo voy a también entregar unos tips de mindful eating, ¿ya? Para que los puedan aplicar. Entonces, para terminar con Vata se contrarresta un poco eso. Y lo otro que antes de terminar con Vata, era importante también que uno lo vea en las estaciones. Entonces las estaciones también aumentan lo que yo ya tengo. En esta época de otoño es más relacionada con una estación tipo Vata, porque hay más viento, hay más cualidades de sequedad y de frialdad, ¿ya? Entonces la gente tiene que hacer algunos arreglos ahí para no sentirse como que se está perdiendo y se está poniendo demasiado nostálgico o no sabe para dónde ir, perdido. Bueno, Pita es la combinación, dijimos, de agua y fuego, y en general lo que le aporta al cuerpo es calor. ¿Ya? El fuego aporta este calor un poco controlado en este medio líquido, porque si no es como quemante. En la naturaleza la fuente de más calor que tenemos es el sol.
¿ya? Y en el cuerpo está a nivel de digestivo en el fondo, pero también necesitamos de fuego para procesar y transformar ideas. Entonces Pita en el cuerpo otorga esas propiedades de calor, de intensidad, un poco, es ligero también, pero nos aporta un poco de oleosidad. Y las personas tipo Pita son medias, no son tan como frágiles o delgadas, por ejemplo, con tendencia a la delgadez, como los Pita. Entonces las personas tipo Pita tienen una constitución media y tienen como este calor intrínsecamente en sus vidas, entonces también eso los lleva a tener un fuerte fuego digestivo, lo que significa que tienen apetito constante, ¿ya? Porque digieren como rápido. En Occidente lo podríamos traducir como el metabolismo, pero nunca es lo mismo, ¿ya? Como los términos ayurvédicos no tienen similitudes, pero no le es lo mismo. Entonces la persona digiere rápido la comida, necesita comer más seguido, comer a lo mejor cantidades de comida más copiosas, y esta persona a veces el fuego como que lo excede, como que lo supera, y eso va generando también algunos trastornos como más relacionados con acidez, tipos de úlceras, inflamaciones, ¿ya? Y como no como la constipación o sequedad intestinal que se provoca en Vata, en Pita se provoca lo contrario, que es como heces más líquidas, por ejemplo, tendencia a la diarrea. Y en la mente, este fuego genera naturalmente una intensidad que representa la crítica, la irritabilidad, el estar así como al límite, como que me diga algo, como que me puede molestar o me molestan ciertas cosas, me vuelvo muy crítico, un poco intolerante y con tendencia más a la rabia, ese tipo de emociones, a tener muchas metas, a ser ordenado, metódico, autoexigente, y esa es como la naturaleza, no tiene que ver en Ayurveda, lo entretenido es que esto se va equilibrando, entonces cada uno nos aporta cosas buenas, pero en desequilibrio también las cosas más negativas, ¿ya? Yo creo que la mayor parte de los chilenos tenemos harto Pita, y en medio del estilo de vida que llevamos en la capital, además, se incrementa mucho más. Eso con Pita, alguna... que no sé, bueno, igual que los demás hay alimentos que lo exacerban y otros que... Como decía, claro. El picante lo aumenta. Lo aumenta porque aumenta el calor, porque... las propiedades de los alimentos como picantes es que son calentantes, entonces bueno, sí, la mayoría, entonces un Pita no debiese consumir alimentos como excesivamente picantes o alimentos demasiado especiados, demasiado aliñados, porque va a aumentar su fuego, sobre todo en el verano, sobre todo en verano, por ejemplo, ¿ya? Ese es como el ejercicio que tiene que hacer y tiene que enfriar su mente también, claro, eso es lo importante. Y eso también como esa exacerbación de que a las mujeres sobre todo les interesa harto eso, que esa exacerbación del fuego lo lleva a comer más y eso a veces trae desequilibrio en el peso. Exactamente. Claro, porque lo que yo les digo son cualidades como puras, pero finalmente no quiere decir que una persona que sea Vata no vaya a tener sobrepeso por algún motivo, por algún desequilibrio, porque no sabemos cómo estamos haciendo las cosas. A veces creemos que lo estamos haciendo bien, como que seguimos una dieta específica y nos dicen que bajemos los carbohidratos, por ejemplo. Claro. Pero en realidad eso no está generando inflamación, más que nada. No. Y además estos estados, como uno puede tener un predominio de algo, pero se van moviendo también, ¿no? Uno puede tener un predominio, pero en algún momento de la vida tener predominio otro porque tuvo alguna situación. Exactamente. Entonces la mayor parte de las personas yo creo que estamos en desequilibrio. De hecho, los doshas se traduce, creo que lo dije, la palabra dosha significa desequilibrio, como que te empuja al desequilibrio. Entonces no es esto que yo tengo y vivo feliz con eso, sino que son estos elementos los que me están empujando a desequilibrarme constantemente. Y por eso tengo que vivir en armonía con el medio. ¿Y Kapha? Kapha es tierra más agua, entonces la combinación de esos dos elementos, claro, no podríamos decir que las personas tienen la proporción exacta de uno y de otro, va a ser como una especie de barro, pero si lo pensamos podría ser eso, como texturas como más untuosas, más condensadas, más pesadas, más
pegotes, por decirlo así, como un Como en la yogur. tierra igual. Claro, una cosa así. Y kafa es en ese espacio de agua y tierra, es pesado, porque si uno junta, a diferencia de los otros dos doshas, si junto agua más tierra, tengo más peso, tengo como cualidades de pesadez que le van a tocar al cuerpo y también a la naturaleza. También es frío, no hay calor ahí, como en Pita, que Claro. el único que aporta calor es Pita. Y tampoco, y bueno, es frío, pesado, untuoso, un poco más húmedo y más estable, como que no tiene tanto movimiento. Entonces, lo que genera en el cuerpo es estructura, ¿ya? De hecho, estamos conformados principalmente como físicamente, la huesos. musculatura, la grasita, Ay. eso es todo kafa, como que el kafa nos contiene desde que nacemos, como la guaguita rosadita, rojita, rollito. Eso tiene que ver con el kafa que necesitamos para de ahí surgir en la vida y como tener la estructura necesaria. Entonces, el ¿Cómo kafa... una persona kafa en el cuerpo? En el cuerpo un poquito más grande. Esto tiene que ver porque tiene una estructura un poco más grande, quizás una estructura ósea, qué sé yo, y tiene una tendencia, como es lento y aporta propiedades de lentitud en el cuerpo, como de pesadez, tiene una tendencia a subir de peso más rápido quizás que los otros, ¿ya? Hay lentitud y hay lentitud en todos los procesos. Entonces la persona, cuando uno ve un kafa puro, el kafa es como más lento, escucha mucho más, habla menos, es como atento, cariñoso, pero también su ritmo de hacer las cosas es lento, su ritmo de procesar la información es más lento, quizás come lento, camina lento. Esas cosas se ven y hay una tendencia como esta pesadez que también se ve en las rutinas, en quedarse como más rígido, más estático, de tener dificultad para enfrentar un cambio, como apegarse mucho a ciertos patrones que no siempre pueden ser los mejores para él. Eso en general. Entonces las personas kafa tienen este metabolismo lento y les cuesta digerir, en la mañana no tienen hambre, porque están así como perfecto. Entonces el apetito surge como a partir de las 10 de la mañana y ahí también hay cosas muy interesantes acerca de la hora, que el día también está dividido según tipos de hora. Claro, Según también los las doshas. horas te van ayudando a Sí, equilibrar. sí. También hay alimentos que aumentan este kafa. Claro. Si pensamos en algo que tenga propiedades de tierra y agua, un alimento, ¿se te ocurre alguno? Que sea frío. La leche pura es como kafa, Claro, ¿no? ¿cierto? O el Sí, yogur, el yogur. también. Entonces, eso, si uno se come un yogur en la noche, Claro. es como comerse un kafa, comerse un alimento muy kafa, que es pesado, que es frío, que va a quedar así como que no va a fluir en el cuerpo tan rápido, ¿ya? Entonces eso también aumenta las cualidades de kafa. Entonces, estos tres doshas se van moviendo y este proceso autoinvestigativo también te permite como reconocer cuándo tú puedes estar más de uno, más de otro, Sí. y ir equilibrándolo a partir de las horas que te conviene comer, el estado. Porque, por ejemplo, yo me imagino que un pita que come picante en verano no le va a hacer tan bien, pero si lo hace de vez en cuando y no en verano, no es tan mal. Entonces, esa sabiduría la va reconociendo uno. Además, como uno no es puro, podría hacer pita con otra constitución y a lo mejor en invierno le aumenta la otra, entonces ahí sí le ayuda a comer algunos alimentos que sean más pita, que aumenten el calor. Exactamente. Entonces, todas estas cosas que dice la Sole, que son muy entretenidas e interesantes, son las que uno puede determinar y ir trabajando en aportar a nuestra salud física y mental. Y estos desequilibrios que tenemos no se producen solo por los alimentos que consumimos, evidentemente, sino por el modo de relacionarnos con nuestro entorno y por el modo actual de vivir. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta, yo creo, que uno vive como distraído, ¿no? Tiene muchos pensamientos, va a comer y muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que traga, ¿no? A veces estáis ahí, no sé, agarráis un puñado de almendra o de algo y estáis comiendo y en realidad ni siquiera registras O qué es lo que te comiendo comiste. mientras ves tele o mientras estás con el celular también. Claro. Eso también distrae. O a veces ni siquiera te da el tiempo a comer. Son los dos, y se te olvidó comer todo el día, entonces llegaste a tu casa y te serviste una cena así, porque en realidad estabas todo el día distraído, no atento a ti mismo y a lo que te estaba ocurriendo,
y finalmente no registraste el hambre que tenías o la necesidad de consumir algún alimento. Exacto. Y ahí es donde aparece el mindfulness como fundamental. Nosotros vivimos distraídos y vivimos escapando muchas veces de nosotros mismos. Y es ahí donde está la sabiduría de cómo movernos. Y también esto afecta la relación que establecemos con los demás. Entonces, cuando nosotros aplicamos el mindfulness a la relación con los alimentos, es un proceso de descubrir también todos estos doshas que tienen que ver con la alimentación, pero también el modo en el que estamos viviendo, las emociones que nos están afectando, los juicios que tenemos acerca de cómo ha sido nuestra vida y cómo eso limita nuestra participación del presente, cómo eso nos impide escucharnos y tomar buenas decisiones. Muchas veces es tan fuerte la emoción que nos aborda y no somos conscientes que terminamos en una situación que nos trae conflictos con los demás o comiendo algo que no queríamos comer y que nos cae mal porque estamos emocionalmente mal y consumimos un alimento sin tener conciencia de cómo nos relacionamos. Entonces, cuando tú aplicas el mindful eating a la alimentación, lo que estás haciendo es construir a través de la relación con los alimentos una nueva relación con ellos, con el ambiente y contigo mismo, volver a habitar el cuerpo. Cuando uno vuelve a habitar el cuerpo y se vuelve a habitar a sí mismo, el cuerpo, la mente y el presente en particular, puede reconocer todos estos desequilibrios, puede reconocer qué es lo que lo motiva a alimentarse y puede también tener una herramienta súper poderosa para trabajar en sus emociones y para distanciarse de estos pensamientos. Nosotros muchas veces vivimos distraídos, no se nos olvida la llave, se nos olvidan dónde las dejamos, registramos el día sintiendo que no hicimos algo que valiera la pena para nosotros porque nos metemos en una vorágine donde funcionamos y realmente no estamos conectados con aquello que queremos de la vida, con cómo queremos vivir, con cómo queremos alimentarnos. Entonces uno de los grandes tips que pueden hacer es cuando se vayan a alimentar, poner atención en el alimento que están consumiendo y de verdad se van a sorprender. Estar atentos a los colores, a las sensaciones que le provoca en la boca, a los pensamientos que surgen cuando lo están comiendo. Si ustedes antes de comer hacen el ejercicio de respirar unos segundos, mirar lo que van a consumir, reconocer cómo está su cuerpo, cómo está el entorno y qué es lo que están comiendo, de verdad que se van a saciar antes, o sea, sus porciones van a disminuir, van a sentirse satisfechos antes y van a empezar a reconocer cómo están y cómo se relacionan con la comida y desde dónde están comiendo. Desde su miedo, desde su hambre, como les decía, hay 9 tipos de hambre, entonces está el hambre celular, está el hambre del estómago, a veces sentimos el cosquilleo en la guata y ansiedad, no es hambre y pensamos que es hambre y es un hambre emocional. A veces sentimos hambre en el estómago y pensamos que nuestras células necesitan alimentarse y es un condicionamiento, o sea, cada ciertas horas comiste y te viene Suenan las tripitas. Otras veces no nos damos el espacio de tener intimidad con los demás, mirarnos, tocar al otro, abrazarnos y eso nos lleva a desear comer alimentos, tomarlos, sentirlos y eso es un hambre del tacto, digamos, o la necesidad de amor, de afecto con los otros. Entonces es súper importante tener una herramienta que me permita distinguir todos estos tipos de hambre y también saber cómo satisfacerla, porque el hambre del corazón, como se llama, no la van a satisfacer comiendo. El hambre mental tampoco, y el hambre mental nunca para, en realidad no se puede satisfacer. Lo que uno tiene que aprender y que uno va descubriendo a través de la práctica del mindfulness y la meditación es a distanciarse de estas emociones y pensamientos que surgen. Y cuando te distancias, tú puedes tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones implican los alimentos que vas a consumir, cuando, por ejemplo, te enojaste y logras reconocer que estás enojado, no cometer una acción a partir de ese enojo, o cuando estás triste, no hacer una acción que te va a perjudicar a partir de esa tristeza, porque cuando uno después se pasa la emoción o termina, uno vuelve a un estado de calma, uno puede tomar buenas decisiones. A veces te mandáis un condoro o comiste algo que te cayó mal y después decís, ¿para qué me comí esta lesera? No me la debería haber comido.
O peleaste con alguien y después sabéis que en realidad no era para tanto, no me debería haber enojado. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mindfulness y el mindful eating nos permite estar atentos en ese momento a eso. Cuando estamos atentos en ese momento, podemos tomar decisiones respecto a los alimentos que consumimos, desde dónde los estamos consumiendo, con conciencia. Mira, incluso si te vas a comer una papa frita que tiene mala fama, que engorda y todas esas cosas, si decides comértela, la vas a hacer desde un estado de conciencia. Y no con esta sensación de comí algo, no supe lo que era, después me cayó mal, me siento mal, ¿por qué lo hice? Y empezar a trabajar también en un proceso de involucrarte en emociones positivas, a quererte más, al distanciarse de estos juicios o de esta hambre mental, que son los juicios que uno hace sobre uno mismo, sobre los alimentos, sobre el entorno. Entonces va cambiando esta relación hacia una relación de conciencia con uno, con los demás. Uno aprende a regular sus emociones, y al poder regular estas emociones, distanciarse de esos juicios, puede abordar mejor la relación que establece con los alimentos y reconocer todos estos desequilibrios que van surgiendo y poder tomar mejores decisiones en el estilo de vida y lo que hace. Por ahí hay unas preguntas que nos hicieron, pero como estamos hablando, ¿en los niños también se da esa constitución? Sí, sin duda. Desde chiquititos tenemos constitución. ¿Y cómo les afecta, dice? La constitución, o sea, lo que pasa es que la Ayurveda clasifica como algunos periodos de la vida como más vata, más pita o más kapha. Entonces, al principio dije que una de las teorías de la Ayurveda habla de que esta constitución que tenemos se forma por la influencia de nuestros padres. Y en el momento de la concepción, y es como en la naturaleza, en el fondo, de dónde provenimos, de un padre y una madre. Entonces, tenemos la influencia de ellos dos y se forma nuestra pakruti o biotipo, ya que va a ser como nuestro predominante. Sin embargo, ese pakruti nos va a dar ciertas características que son como un poco también físicas, que no van a mutar durante nuestra historia, ya como el color de los ojos, a lo mejor el color de la piel, el color del pelo. No, hay gente que dice, si me lo tiño, no, pero no, cosas naturales, orgánicas de uno, aceptación, si uno es crepa o lisa, eso también tiene que ver con la constitución que uno tiene desde la concepción y que corresponden a la influencia genética de nuestros padres. Pero nacemos y en realidad nos vamos desequilibrando. Sin embargo, en ese periodo que dijimos de los 0 a más o menos los 15 años, hay un predominio de kapha. Y se está también, tiene que ver como en la psicología, los niños están formando y estructurando su personalidad también. Entonces, hay ayurveda para niños y hay desequilibrios también. Yo no soy experta en pediatría, pero en el fondo hay una constitución básica y sobre esa igual están actuando los otros doshas, ¿ya? Entonces, sin embargo, si uno piensa en un niño, en un bebé, hasta al menos los 2, 3 años, hay un desarrollo del cerebro que es dramático. Entonces, ¿qué necesita? Necesita mucha leche. Sí. Dijimos que la leche tenía propiedades de kapha. Entonces, en el fondo, el moco, todas estas secreciones que tienen los niños, exactamente, necesita cosas como alimentos de buena calidad. La leche materna es una de las principales nutrientes para el resto de la vida, ¿ya? Y eso representa como las necesidades de formación, ¿ok? Como eso es lo que podría responder como al respecto de las constituciones, pero todos tenemos constitución desde que nacemos. Sí, ahí, ojalá, amiga Jimena, era que te hayamos respondido. También fíjate que otra cosa interesante como para ir cerrando el mindful eating es que nosotros nos alimentamos y ocupamos la comida como premio o castigo. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Sí. Y esos son juicios que hacemos a partir de una experiencia que tuvimos cuando niños, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te decían, cómete toda la comida porque hay niños que tienen hambre, uno muchas veces no tiene hambre y no puede dejar comida en el plato porque tiene una sensación de culpabilidad. Entonces, el mindful eating también va trabajando estos patrones y todos estos juicios que hacemos de la comida para poder reconocerlo y ir transformándolo. Exacto. Y eso tiene que ver con cómo nos relacionamos también. Por ejemplo, si yo cuando comíamos en la mesa tenía una relación complicada entre mis padres y ellos peleaban cada vez que nos sentábamos en la mesa, es muy probable que hoy día tome decisiones como alimentarme afuera o no comer en la mesa. Exacto.
o no ponerle tanta atención al momento de comer, porque para mí era estresante cuando más niño, que podía evitar comer. Claro, como tú hablabas de la leche, eso es un tremendo condicionamiento también, además de... Entonces, muchas personas asocian los alimentos lechosos, grasosos, cálidos, a sentirse bien. Entonces, estoy súper estresado, ¿cómo resuelvo esto? Cuando el niño tomaba leche, entonces algo que se parezca a la leche me gusta. Entonces, preferimos un tecito calentito o nos imaginaba algún pastelito, porque tienen esa constitución. Pero eso en realidad hoy día adultos no resuelve nuestro estrés, nuestra ansiedad, y muchas veces funcionamos y nos relacionamos con los alimentos a partir de esos juicios, y eso sostiene nuestra mala relación con los alimentos y de ahí con los demás. Porque obviamente si yo tuve una relación complicada con mi familia y yo sentía que no me querían, y utilizo el alimento para que me quieran, también esa relación, ese juicio que hago de que los demás no me quieren va a afectar en las emociones que tengo, en cómo me relaciono con los demás. Entonces, si uno quiere realmente transformar su alimentación, si uno quiere transformar la relación con los alimentos, es súper importante para que esto funcione en el tiempo y realmente uno sea feliz. Porque muchas veces personas hacen una dieta, por ejemplo, con el tema del peso y bajan de peso y no son felices. Se siguen sintiendo gordos o están todo el rato pendientes y culpándose por lo que comen, lo que no comen. Entonces, cuando entramos a un proceso de transformación de la alimentación, también implica un proceso de mirarnos que además es muy entretenido y interesante. Y eso es lo que queremos compartir nosotros con este curso. No es una dieta, no es solo lo que tengo, lo tengo que comer. Tiene que ver con cómo a partir del conocimiento de mí mismo, que tiene esta metodología, puedo tomar mejores decisiones en la alimentación y cómo estas están relacionadas con la historia, con las relaciones que tengo, con el entorno en el que me muevo y cómo a partir del mindful eating y el conocimiento de la Ayurveda se puede transformar. Entonces, esa es la invitación. Yo creo que es interesante, Paulina, también que claro que esta transformación de la que tú hablas es paulatina y en el fondo con este curso lo entretenido es que uno se puede iniciar en ese proceso, como entender de cómo hacerlo de aquí en adelante también, porque a veces uno no tiene la herramienta suficiente, se queda corto, entonces se aburre, se frustra y lo deja ahí tirado y se acabó, no sé, no me resultó, ¿ya? Pero acá creemos que hay un fundamento muy importante al respecto para iniciar este proceso de transformación que pueden seguir solos después el resto de sus vidas, porque creo que es el trabajo que uno tiene que hacer siempre, bueno, que es la felicidad finalmente. Eso es lo interesante, que esta metodología y todo lo que van a aprender en este diplomado no es estático y es algo que se utiliza en la vida, toda la vida. Ustedes pueden llevar estas herramientas a su vida, reconocer sus estados emocionales, reconocer en el caso de la Ayurveda los elementos que están desequilibrados y a partir de la práctica, de la meditación, del mindful eating y del conocimiento que van a tener de qué alimentos los ayudan más a equilibrar ciertas emociones con la vida que quieren tener y con su propósito de vida, ustedes eso lo pueden ir aplicando en distintos periodos de su vida. No es algo rígido, es incorporar las herramientas a tu vida y saber qué hacer, en qué momento y qué decisiones tomar. Y eso además pueden ocuparlo para ayudar a otros, los que están motivados, los que quieren trabajar en alimentación, los que quieren iniciar ese proceso de ayudar a los demás. Esta metodología de 8 semanas que integra el mindful eating, la Ayurveda y lo que se llama, que lo van a conocer ahí como en acción, que tiene que ver con lo que hablábamos de esta relación cuerpo, mente y entorno, lo vemos en este curso. Primero, donde ustedes pasan por esta experiencia, después con los contenidos y técnicas que necesitan comprender y finalmente les vamos a dar también el apoyo para que ustedes apliquen este proceso a otras personas y nos puedan exponer cuál fue la experiencia de esas personas al hacerlo. Entonces van a quedar capacitadas en un proceso que dura 10 meses, donde van a reconocer todas estas cosas que estamos hablando, se van a informar y las van a poder llevar a la práctica con otros, para hacer cambios hacia estilos de vida más saludables y mejores decisiones que les permitan ser felices. Así que las invitamos y los invitamos a todos a participar, hombres y mujeres, de este diplomado que parte el 9 de julio. Así que si quieren tener más información, si quieren conocer más, hay por ahí un par de descuentos que hay para las personas que vieron este video hoy día, consulten
También pueden escribirnos al WhatsApp, que es el más 569 3379 7106, más 569 3379 7106, y también a los que nos escriban al WhatsApp y pregunten, y también lo pueden pedir los que escucharon el live, pueden pedirnos una clase a ese mismo WhatsApp donde aparecen estos 9 tipos de hambre que hablamos del Mindful Eating, y aparecen los tips de cómo satisfacer esta hambre. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, y esperamos verlos pronto, y gracias. Nos vemos por ahí, ojalá en otro live. Un abrazo y que estén bien. Buena semana, chao.